La discusión política, la alcaldesa de Santiago, vecinos también de la comuna manifestaron su rechazo a la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad anunciado por el gobierno y que sería una ampliación de Santiago 1 para profundizar en la construcción en este penal de estas características. ¿Qué características debe tener? Estamos en el estudio con Isidro Solís, ex ministro de Justicia, ex director de Gendarmería. Isidro, un gusto tenerte aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo estás? Encantado, buenos días. A ver, lo primero, los anuncios, los detalles que hemos ido conociendo, el lugar donde se emplaza, no es una cárcel cualquiera que se va a construir, de acuerdo a tu experiencia. ¿Cómo recoges lo que hemos conocido hasta ahora? A ver, yo lo primero que quiero destacar es la voluntad de construir un penal de alta seguridad. En Chile, efectivamente, es una necesidad ineludible. La criminalidad ha cambiado características, aquí han aparecido fenómenos que no teníamos en Chile. Ha sido gatillado todo el país, es testigo, por un par de matanzas, es la palabra que uno tiene que usar. Quilicura y Lampa. Así es, Quilicura y Lampa, que son totalmente fuera de la tradición chilena. Además, la aparición del crimen organizado hace muy difícil su manejo carcelario y por lo tanto hay que construir un penal que, a mí me gustaría que la gente entendiera que es un penal que cumple un rol distinto y por lo tanto tiene que tener características distintas a las que tienen las cárceles normales. ¿Por qué cumple un rol distinto? ¿Por qué tiene características distintas? ¿Y por qué quizás tiene que estar en un lugar distinto? A ver, cumple un rol distinto porque normalmente las cárceles se entienden como parte de un sistema de rehabilitación en el cual uno efectivamente ejerce los mecanismos de la justicia, tiene necesidades de garantizar las finalidades del proceso. Hay gente que de repente, antes de la sentencia, en la sociedad necesita que esté presa por los peligros de fuga, por la eventualidad de que puedan dañar la investigación, por muchas razones. Y hay otra en la cual permanecen gente que ya está condenada, que tiene un horizonte de libertad fijo, que se sabe el tiempo que va a estar fuera de circulación, pero que está normalmente vinculado a una gran labor que es una labor de rehabilitación. Hay elementos de seguridad, pero la gran finalidad social con la cárcel es la rehabilitación. Este tipo de penales son penales que en realidad lo que cumple una finalidad de seguridad. Ya. Lo que te explica la experiencia, a lo menos en América Latina, es que ha habido una transformación del crimen que hace que los criminales ya no se sientan totalmente inhabilitados dentro de las cárceles. Hoy día los fenómenos delictuales más peligrosos los ves dentro de las cárceles. O sea, Comando 1 o Comando Vermelho, como se le conoce en Brasil. El Tren de Aragua. El Tren de Aragua, las maras en El Salvador. Funciona desde las cárceles. Funcionan desde las cárceles. De hecho, tienen la tranquilidad de que ya están en un lugar donde no los persiguen, en donde pueden ejercer a su absoluto imperio sus autoridades dentro de las cárceles y por la porosidad de las cárceles mantienen su capacidad de control y de dirección del crimen fuera de las cárceles. En ese tipo de delincuencia lo que tú necesitas es construir una esclusa que definitivamente aísle a este tipo de criminal de la sociedad, corte sus formas de comunicación, corte su influencia dentro de la sociedad, evite el fenómeno delictivo completo. Y por lo tanto son cárceles distintas. Sí, y Isidro, son criminales que, aunque suene duro, ¿es difícil rehabilitarlo? A ver, toda la población penal en general es población que eventualmente puede rehabilitarse, pero uno aprende con la experiencia de que la rehabilitación no es absoluta. O sea, hay sistemas penales extraordinariamente sofisticados, como el sistema inglés, que tienen tasas de reincidencia bastante altas. Entonces, la verdad es que uno tiene que asumir que el delito refractario es una realidad humana, ni siquiera una realidad ni nacional ni internacional. Hay parte de los delincuentes que son absolutamente no rehabilitables. Tú hablabas del concepto de esclusa de estas cárceles. ¿Por qué tienen que funcionar como esclusa? ¿Dónde tienen que estar emplazados? También es importante. Tú hablabas del tipo de cárcel, más o menos cómo tiene que funcionar. La porosidad aquí no puede ocurrir, pero ¿dónde tienen que estar ubicadas? A ver, una de las realidades carcelarias es que en general el preso tiene una gran cantidad de interacción con el mundo en libertad. Ya. A través de las visitas, a través de los funcionarios, a través de los abogados. Hay porosidades. Uno ve, aunque los sistemas penitenciarios se esfuercen mucho en la revisión de las visitas y todo pero todos sabemos que la existencia dentro de los penales de teléfonos celulares que permiten la comunicación y la dirección criminal, de la circulación de droga,
en un ambiente que por prevalencia es un ambiente en el cual la presencia de la droga no solamente es de consumo bastante mayoritario, sino que además muy complicado, y que le da un poder a las bandas muy grande, y por lo tanto tú tienes que cortar eso de raíz. En general, una cárcel de alta seguridad es una cárcel que funciona solo en base a una segregación absoluta del preso respecto a la visita. Locutorio, este vidrio contra bala, como que se llama exclusivamente conversación por intercomunicador. Hay países y cárceles en donde existe institucionalmente la posibilidad de que todas las conversaciones sean escuchadas. Yeah. No existe, por lo tanto, el derecho a la privacidad, y ese es uno de los temas que tenemos que discutir. Incluso ha hablado de cámaras al interior. Cámara, o sea, mira, cuando a mí me tocó la actual cárcel de máxima seguridad, yo era director de Gendarmería cuando se tomó la decisión de construirla, así que conozco La perfectamente. actual que acaba de ser refaccionada. La que acaba de ser O sea, refaccionada. ¿qué experiencia tienes en el tema? La hicimos en la mitad del gobierno del presidente Elwin, pero ante una realidad delictiva bien concreta, que era el terrorismo. Era Muy distinto a lo de ahora. La emergencia que teníamos en ese momento. De vuelta a la democracia, con todos los movimientos que Que había. nuestra evaluación, de todas maneras, era incluso, con toda su peligrosidad, un desafío bastante pequeño. Y por lo tanto se hizo una cárcel adecuada a eso. Era pequeña, se diseñó, no existía experiencia en Chile, tuvimos que recorrer muchos penales en el mundo, hubo muchos países que generosamente nos dieron a conocer su experiencia y conocimos todo tipo de cárceles de alta seguridad. Nosotros conocimos una cárcel de alta seguridad, por ejemplo, en el cual el sistema de aislamiento era absoluto. Los presos, desde que entraban a esa cárcel, no volvían a ver un ser humano nunca más. Transitaban por pasillos segregados, eran vigilados por cámaras, las puertas se abrían estrictamente por control remoto, el sistema de alimentación les llegaba directamente a la celda, tenían 1 hora de patio al día y por lo tanto, claro, son cárceles extraordinariamente caras y responden a realidades. Esa fue una cárcel antiterrorista, concretamente en un país muy determinado, país muy rico que podía darse ese lujo. Pero en general, ¿qué es lo que tú ves en una cárcel de alta seguridad? Como yo he dicho, lo que le da el carácter de alta seguridad no es ni la cantidad de cemento ni la cantidad de fierro, es el reglamento, las formas de funcionamiento, la separación absoluta entre el preso y la visita, la separación física entre el preso y la defensa. Y hago esta diferencia porque en el caso de la visita, las cárceles de alta seguridad ni siquiera tienen el derecho a la comunicación, ni al contacto, perdón, no tienen el derecho al contacto, sí, y sí a la comunicación intervenida. En el caso del abogado, no tienen derecho al contacto, pero sí tienen derecho a la comunicación privada. Pero son regímenes muy duros. Isidro, en este caso, ayer lo anunciaba el ministro Cordero, se va a emplazar en la ampliación de Santiago 1. ¿Dónde está ubicado? Él hablaba, claro, de un barrio con características penales. Centro Justicia, está la cárcel de alta seguridad, está Capitán Llaver, está Santiago 1, o sea, está casi todo ahí. Mira, a ver, yo entiendo las lógicas estatales, he sido funcionario público en muchos cargos relacionados con este tema y entiendo, por ejemplo, lo que son las economías de escala. La construcción de un penal no solo es caro por la construcción del penal, es por la habilitación. Cuando tú haces un penal, que hace una infraestructura para varios cientos o miles de personas, tienes que llegar con una gran cantidad de servicios a esa construcción, claro, que si tú lo haces muy lejos, tus servicios van a ser muy caros. Desde agua, electricidad, comida, agua, todo. Exactamente, todo exactamente. Entonces, yo entiendo esa lógica, pero si vamos a construir un establecimiento de verdad, de máxima seguridad, yo, si hubiera sido el ministro, no lo habría construido ahí, porque la discusión que vamos a tener, por favor, te lo firmo hoy día y conversémoslo en 4 años más cuando esté funcionando, va a ser que las comunicaciones no se pueden cortar de manera perfecta, porque si no afectas a un barrio completo. Centro Justicia está al lado. Vamos a ver lo mismo que en Santiago 1, es decir, vamos a ver a los tipos tirando teléfonos en unas pelotas. Los peloteros, los vamos a ver adentro, vamos a tener las pelotas con droga y vamos a ver una gran cantidad de interacción que es justamente lo que tú no quieres tener. O sea, yo la habría hecho en un lugar en donde el control del perímetro hubiera sido mucho más amplio que la cárcel misma. Este no es un problema de la interacción que uno tenga con los vecinos, con los alcaldes. El alcalde rural va a reclamar tanto como el alcalde de Santiago. Nadie quiere una cárcel. Nadie quiere una cárcel. Nadie. Ninguna comuna. Me tocó a mí. Me tocó a mí siendo ministro y siendo director de Gendarmería y siendo director de Seguridad. Pero hay que hacerlas en alguna parte. Y por lo tanto es una necesidad estatal que hay que cubrir. Pero si tú me preguntas,
Yo veo complejidades de funcionamiento en la construcción en la comuna. O sea, en el fondo tú entiendes el concepto de economía a escala, el tema que tiene que estar, o sea, necesita una serie de insumos. Así es. Claro, el emplazamiento ahí sería, entre comillas, ideal. Así pero es. está hasta otro elemento que tú dices que está en un barrio que tú encuentras que también ya está saturado de este tipo de establecimiento, ese lugar, esa suerte como de callejón que es Pedro Montt. Es que me da risa porque para mí ha sido una discusión tan... A mí me tocó terminar Santiago 1. Ya. Y la discusión que tuvimos... Y yo Lo utilizaba para prisión preventiva. Que estaba autorizada para prisión preventiva. Y la discusión que tuvimos con la comunidad, yo tuve la discusión con la comunidad en esa época, estás hablando de hace 16, 17 años atrás, y ellos lo planteaban con toda legitimidad hacia el problema que tienen, no con los presos, sino con las familias. Entonces, el entorno se vuelve muy complejo. El entorno. Entonces le dimos una solución relativamente creativa. Dimos vuelta a todos los sistemas de circulación de Pedro Montt hacia Isabel Riquelme y por lo tanto hoy día todo el acceso de la cárcel está sobre una avenida que a pesar de ser muy ancha es un callejón, porque después de eso está totalmente la carretera. Sí, y hasta por la lo parte tanto de no atrás, hay... la ruta 78. Exactamente. Y Reserva hasta el otro lado. Tienes Santiago 1, la avenida y luego tienes la ruta 78, no molestas a nadie. Desde ese punto de vista, esas soluciones uno las puede como que se llama diseñar. Lo que yo veo difícil es que uno pueda diseñar el funcionamiento de una cárcel de alta seguridad en ese lugar. A ver, también han habido otro elemento que se han ido entregando respecto al tipo de gendarme que va a trabajar ahí. Digo el tipo, claro, gendarme común y corriente, por ejemplo, se ha señalado, aquí no pueden estar sindicalizados, tienen una serie de características este tipo de trabajadores respecto al gendarme común y corriente. ¿Tú le encuentras razón en ese punto? Mira. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido desde la siguiente reflexión. La vocación de uniforme es, la verdad, una vocación súper especial. Es poca la gente que en definitiva está dispuesta a morir por un sueldo de 600.000 pesos o 700.000 pesos. Es una vocación muy particular. Y lo que tú tienes que trabajar es esa vocación. La gente que de verdad sienta o encuentre una satisfacción en cumplir ese rol. Y por lo tanto las unidades especiales en Gendarmería cumplen un rol de verdad muy importante. Nosotros generamos en Gendarmería cosas que hoy día parecen cotidianas, pero que hace 25 años atrás no existían. Las unidades especiales de traslado, las unidades especiales de seguridad, los antimotines, y por lo tanto uno tiene que generar... Hoy día son normales, antes no. Hoy día son normales, antes no existían. Pero tú tienes que generar este activo, que es un personal que está destinado a una contingencia. Te vas a enfrentar con presos, por ejemplo, que tienen una gran capacidad de corromper o por el dinero o por el poder. O sea, no es extraño, y tú le puedes preguntar a cualquier gendarme, la forma de intimidación que tienen hoy día los presos, dándoles a conocer la información personal que tienen de ellos. Lugar donde viven, fotos de su familia, el colegio de los niños. ¿Te acuerdas los desórdenes que hubo recientemente dentro de la cárcel de alta seguridad, remozada y todo, sobre todo por extranjeros del Tren de Aragua? Y se han entregado detalles que son bien... Exactamente, pero eso es cotidiano. Ya. Ahora, eso estos son tipos más preparados, con mayor dinero, con mayor capacidad para ejecutar esto que amenaza. Eso, efectivamente, eso se te va a multiplicar de manera exponencial cuando en un lugar vayas a concentrar todo este tipo de criminalidad organizada. Y por lo tanto requieres un personal que sea distinto, que tenga otro entrenamiento, que tenga otro soporte, que tenga otro tratamiento interno dentro de la propia institución, y además porque va a operar tecnologías distintas. Lo mejor es disminuir lo más posible la interacción entre el personal y el interno. Y un detalle que a mí me gustaría saber, porque voy a hacer el comentario al aire en este momento. Una cárcel de alta seguridad es incompatible con el régimen de una cárcel concesionada. Porque la cárcel concesionada establece un suministro de servicios externos que te restablecen inmediatamente la porosidad. O sea, por ejemplo, el alimento, todas esas cosas tendrían que ser la limpieza ahí. Obvio. La limpieza con personal de ahí. Obvio. O sea, perdona, si vas a construir una esclusa en la cual no va a entrar ni salir nada, no puedes tener la lógica de que vas a abrir a la sociedad todo el sistema de suministro.
O sea, ese es un contrasentido. O sea, estamos hablando de una cárcel, por eso lo dije al principio, una cárcel totalmente distinta. Si es el régimen, no es el edificio. O sea, estamos tomando la decisión. Yo le he planteado a mucha gente que una de las cosas que deberían aprovechar, porque se van a demorar, a lo menos si lo hacen con mucha rapidez, un par de años en construirla, es que aquí hay que aprovechar de dictar una ley de un régimen de alta seguridad. Porque un régimen de alta seguridad choca con incluso con algunas garantías constitucionales de los ciudadanos normales. Cuando yo te digo, y a la gente le va a parecer muy razonable, que alguien no se pueda, como que se llama, juntar con su familiar y vaya a tener relaciones íntimas en un lugar y tenga soledad durante una hora, tú estás permitiendo que esa persona reciba información, transmita instrucciones. Lo que estás haciendo detrás de eso es permitir que la rueda criminal siga funcionando. ¿Hoy día la cárcel de seguridad funciona así? ¿Tiene estos mismos elementos? Mira, a ver, yo la última vez que tuve un preso, porque esto es absolutamente anecdótico, como que se llama el anexo cárcel, que funciona ahí, no tenía locutorio, por lo tanto compartíamos el locutorio con alta seguridad. Y ahí me di cuenta que el locutorio se había desmantelado completamente. O sea, yo veía a los reos de alta seguridad sentados en el mismo escritorio con el abogado al lado. Y yo estaba con mi cliente al lado. O sea, no había vidrio, no había protección de las comunicaciones, la visita se daba en los patios. O sea, tenemos un establecimiento más seguro porque es pequeño y como que se llama, y con Pero menos no cumple con el densidad. estándar que debiese cumplir. Pero no hay un régimen de cárcel de alta seguridad. Pero importante el punto que tú pones, Isidro, que esta cárcel no debiese ser concesionada, porque hoy día por lo menos se recogía en varios medios que se volvía al carácter de concesionado que se ha hecho en los últimos años. Creo que cerca de un tercio hoy día de los reclusos en Chile se atiende entre comillas digo, está en cárceles concesionadas. Desde mi punto de vista eso es un contrasentido absoluto. O sea, eso es destruir el régimen de alta seguridad antes de construirlo. Y se hace necesario una nueva ley que cree reglamentos nuevos para este tipo de establecimientos. Hay que ir modificando todo con esta nueva forma No, de hay que hacer un reglamento aprobado por ley. ¿Ya? Porque esta ley lo que va a tener que ser es sancionada con los quórum necesarios para que incluso sea compatible con nuestra Constitución. O sea, a lo que yo te estaba diciendo, cuando yo corto esta posibilidad, hay varias garantías constitucionales, la garantía de la intimidad, la garantía de las que se cortan. Y por lo tanto, un reglamento hoy día no te permite hacer eso. Y yo quiero ver ese régimen en funcionamiento con todos los recursos presentados por ese tipo de reo ante las cortes ¿cómo se llama? Las correspondientes cortes de apelaciones y los jueces tratando de arreglar un hoyo que le dejaron a su criterio. Por último, Isidro, se nos va el tiempo. ¿Cuán importante es este tipo de establecimientos para lo que estamos sufriendo hoy día como país, en el continente, prácticamente en muchas partes del mundo? ¿Cuán importante es tener buenas cárceles de alta seguridad? ¿Cuánto ayuda a que afuera el tema vaya bajando un poco? Ahora, es fundamental porque tú vas a romper una parte del funcionamiento del mundo delictual. O sea, a lo menos coordinación y dirección que sea dentro de las cárceles debería cortarlo. Pero en segundo lugar, nosotros los abogados tenemos una expresión que habla de que la pena debería tener un fin de prevención general. Lo voy a traducir en castellano, debería infundir algún temor. Para los presos, el régimen de prisión de alta seguridad es muy intimidante porque les coarta, cierto, las pocas satisfacciones que tienen y por lo tanto eso automáticamente opera como un disciplinador interno. O sea, si el día de mañana tú vas a continuar tu carrera delictiva desde adentro y eso implica que vas a terminar en un penal de alta seguridad, lo más probable es que lo pienses un par de veces. ¿Que no se construye antes de 2 años, crees tú? Es muy difícil, es muy difícil. La alta seguridad actual se hizo en un régimen absolutamente excepcional y la construimos en un plazo que duró casi 2 años. Ciro Solís, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buena jornada. Encantado que estés bien. Nos vamos a la pausa, 11 de la mañana con 40 minutos.